Señor les bendiga. El frío como que nos opaca un poquito. Pero Dios le bendiga porque estamos acá, ¿verdad? El año pasado vivimos días mucho más helados y fueron de victoria para nuestro Señor. ¿Amén? La palabra del Señor está en el libro de Hechos, porque estamos leyendo el libro de Hechos. Esa es la tarea, ¿verdad? Todos han leído el libro de Hechos, al menos un versículo, un capítulo. Estamos en eso. Amén. No recuerdo el nombre de mi hermano, pero el predicador del día domingo, también mi hermano Alba. Mi hermano también hizo referencia al libro de Hechos y contó varias situaciones que el Espíritu le inspiraba, de cómo Dios a través de su Espíritu trabaja en nuestro corazón, ¿verdad? A mí también me dio el libro de Hechos. Amén. Y el libro de Hechos lo escribió el apóstol Lucas. Y el libro de Lucas lo escribió él. Y todos sabemos a grandes rasgos que Lucas fue un doctor, pero sin saberlo se convirtió en el primer periodista de su siglo. Al investigar profundamente, porque le dice a su amigo, o no sé qué sería, Teófilo, le dice, como todos han escrito, de una u otra forma, a mí me pareció bien empezar a detallar paso a paso, porque indagué, investigué profundamente cómo fueron las cosas, y las ordena de tal forma. No sé si se recuerdan que yo les decía de que el primer libro que se escribió fue el de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y Marcos, el apóstol, o sea, dicen que era sobrino de Bernabé, otros dicen que es sobrino de Pedro. Lo mismo, estaba en la gran comisión, estaba ahí, estaba haciendo el trabajo, ¿verdad? Y Marcos también pescó varios pergaminos y los trató de ordenar. Y de ahí salió el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Pero Lucas fue mucho más allá, no es solamente que recolectó los pergaminos y los puso en un orden, sino que Lucas investigó, o sea, fue a hablar con fulano, con sultano, de acuerdo como el Espíritu Santo lo iba guiando. Y de ahí se fue formando el Evangelio de Lucas, y su segunda parte viene siendo el libro de Hechos. Teófilo, no sabemos tampoco quién fue, si fue discípulo o no fue discípulo. Lo que sí sabemos es que era un hombre rico. Muchos dicen de que a lo mejor Teófilo era el que de alguna forma financiaba los viajes de ellos mismos, de Lucas, Pablo, ¿verdad?, cuando iban a distintas regiones a predicar el Evangelio. Otros dicen que podía haber sido un mandatario romano de alta jerarquía que también avalaba. Por eso da igual lo que haya sido, pero el texto es dirigido a Teófilo, ¿ya?, para que él también entendiera y pudiera conocer cómo fueron los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso a modo de introducción. Siempre es bueno instruir un poquito, ahondar un poquito en la palabra para de ahí agarrar el hilo hacia adelante. Amén. Me pasó lo mismo que mi hermana. No traje los lentes, así que estoy a tienta y siniestra viendo. Dice que el comienzo de los apóstoles, ¿verdad?, no fue potente al tiro. Porque si vemos la gran comisión en Mateo 28, el Señor les dice, vayan, esperen, y de aquí a un tiempo va a bajar el Espíritu Santo y les va a dar poder y van a dejar la tendalada en esta región. Entonces ellos estaban en eso. Pero mientras estaban en eso, oraban en común, ¿verdad? Comían, trataban de vivir una vida en común. No fue hasta cuando vino, ¿verdad?, la fiesta de Pentecostés, donde descendió el Espíritu Santo, dice, como un viento, y a todos les fueron repartidas lenguas en los idiomas, digamos, de toda la gente que había venido a adorar a esa fiesta, y esas se sorprendieron, otros se burlaron. Pero el gran hecho es que vino el Espíritu Santo
y ¡fua! Y recibieron poder, recibieron esa valentía que a veces nos falta a nosotros para predicar el Evangelio. Ahí vemos Pedro se para con alta gallardía y empieza y muchos de ellos se convirtieron al instante, otros se convirtieron durante el proceso. Vemos a Esteban lleno de fuego y también predicó a tal hecho de que a los sacerdotes les rellenaron los dientes, los oídos se taparon porque era tanta la palabra de poder que escuchaban que se estremecieron. No sé si les pasaba cuando la mamá o el papá los retaba y le estaba diciendo la verdad y uno como que no te escucho, no quiero nada. Eso era como que lo que pasaba a los sacerdotes, no querían escuchar la verdad porque la verdad no todas la quieren escuchar y cuando la escuchamos no la recepcionamos bien. Eso les pasaba a los sacerdotes. Vemos a otro justamente en ese hecho donde van a apedrear a Esteban. Dicen la escritura que le tiran la túnica a un joven llamado Saulo. Y de ahí Saulo también más adelante se convierte a este evangelio precioso. Amén. Entonces vemos que el libro de Hechos empezó a mover a la iglesia, ¿verdad? Pero el que movió a la iglesia no fue Jehová, no fue el Señor Jesucristo, sino fue el Espíritu Santo. Y ahí tenemos la Trinidad que en sus distintos tiempos Dios actuó en diferentes formas. En el Antiguo Testamento, en la creación, tenemos a Dios Todopoderoso, Creador y Hacedor, omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Después vemos al Señor Jesucristo, quien viene, ¿verdad?, para que nosotros, a modo de ejemplo, podamos cumplir los mandamientos de Dios. Y su tarea, su misión, por decirlo así, de Jesús, es revelar a este Dios maravilloso, revelar a Jehová de los ejércitos. Amén. Y la tarea del Espíritu Santo es revelar quién es Jesús en nosotros, qué es lo que hizo Jesús en nosotros. Y eso es lo que en este momento nosotros vamos a tratar de estudiar un poquito. Amén. La palabra del Señor, como decía mi hermanita, está justo ahí mismo, al clavo le dio al certero. Hechos 1 y del 1 al 8 vamos a leer. Amén. El Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y le dijo, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Salió, ¿no?
chiquitita esta letra, traje la Biblia con la letra más pequeña. Dios les bendiga. Amén. ¿Se dan cuenta? Miren, yo pensaba mucho en esto y a veces nos pasa esto a nosotros. Si vemos, Lucas está relatando acá, por ejemplo, si no me equivoco, en el 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, seguían con el pensamiento en que Jesús había venido a instaurar un reino, pero un reino físico. Seguían en esa... Todavía no cambiaban el chip, seguían pensando que Jesús había venido a restaurar el reino. ¿Se acuerdan que en muchos otros pasajes hacia atrás los evangelios le hacen como la misma pregunta? De hecho, los mismos, los grupos, digamos, políticos que habían en ese entonces, los celotes, pensaban de que Jesús era el líder, el que se va a ir en rebelión contra los romanos, ¿verdad? Porque en ese tiempo ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando que llegara el rey de los judíos, pero justamente la idea era que con ese rey iban a derrotar o iban a echar a los romanos del gobierno, digámoslo así. Amén. Esa era como la idea, el pensamiento que tenían ellos. Pero Jesús vino totalmente a hacer otra cosa mayor, porque nos salva a todos. No solamente venía específicamente a salvar ese reino, sino que salva a todos los reinos de la tierra a través de su sacrificio. Amén. Me llamaba mucho la atención eso, porque a veces eso no sucede a nosotros. La palabra a mí me dice que yo, por haber depositado mi fe, que tampoco es mía, es de Él, porque Él la provoca, haber depositado mi fe en Jesús, yo paso a ser hijo. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Y como hijo paso a ser coheredero de todas estas riquezas, porque Jehová dice, Jesús dice que a vuestro Padre le ha placido daros a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces, somos hijos, somos coherederos. Como coherederos tenemos riqueza. ¿Me entienden? Y cuando hay riqueza, hay poder. O sea, somos poderosos. Amén. Pero a veces nosotros, igual que los hermanos de ese entonces, seguimos pensando el pensamiento equivocado. El pensamiento es otro. Entonces, eso es lo que a veces a nosotros nos pasa cuando vienen pruebas, vienen procesos, vienen presiones y nos vamos para abajo. Porque dejamos el pensamiento original, el pensamiento que Cristo nos dice. Somos hijos, somos coherederos, somos ricos, somos poderosos. Entonces solamente está en decir la palabra. Y esa palabra es Abba Padre. Esa palabra es Señor, ayúdame. Señor, consuélame. Señor, levántame. Pero hay que decirlo con convicción. Porque si nosotros todavía no estamos convencidos que somos hijos, si todavía no estamos convencidos que tenemos poder, incluso si todavía no estamos convencidos que el Espíritu Santo mora en mí, el enemigo me va a andar chuteando como la pelota todo el tiempo. Amén. Usted tiene el poder de declarar cosas. Lo hablamos en unas predicaciones anteriores. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos poder para declarar cosas. Tenemos poder para reprender, porque dice: toda autoridad le ha sido dada al Señor Jesucristo. Toda. Bajo su nombre está todo. Todas potestades que están del lado del Señor Jesús y todas potestades que están en contra del Señor Jesús. Y el Señor es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y ahí en Mateo el Señor dice que a la iglesia le dio poder. Amén. Amén. Entonces por eso le digo, si nosotros esas convicciones no las tenemos bien arraigadas, bien en nuestro corazón, en la mente va a venir un pensamiento, lo que dice el hermano Aldo, y me va a tirar por tierra. Si yo estoy bien cimentado, ese pensamiento rebota. Y tengo poder para reprenderlo. En el nombre de Jesús, te vas. Y empiezo a recordar lo que el Espíritu Santo me da en mi corazón, que es, ¿verdad?, la palabra del Señor. Diferentes versículos. Amén. Alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
¿Ve que lo sabemos? Salmo 23. Aunque ande... Entonces, son versículos que tenemos que usarlos, amarrarlos. Los judíos se acuerdan que ellos usaban una piedrita, usaban usaban esto, lo otro, tantas cosas para recordarse la palabra. Pero el Señor dice, si no me equivoco en Ezequiel, que Él puso sus leyes en nuestro corazón. Entonces tenemos que usarlas. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Esa profecía ya se cumplió. Jesús se la dijo a sus discípulos y acá la vemos concretada. De aquí para adelante, todos los hijos, todos los que hayan creído, acuérdense la oración del Señor Jesucristo. Cuando dice, no oro solamente por esto, sino oro por los que van a creer por la palabra de estos. Y por esa palabra hemos creído nosotros. Entonces, son convicciones que tenemos que tener arraigadas en nuestro corazón. Entender que el Espíritu Santo se manifiesta, acá en Pentecostés se manifestó así grandemente para que los incrédulos se dieran cuenta que había un poder grande. Pero hoy en día, ¿verdad? La voluntad del Señor ya no está tan, por decirlo, que venga alguien y diga, ya va, y esas personas que se caen al suelo. Viene otro y les tira un pie. No digo que eso no suceda, sucede. Pero hoy en día se han hecho mucho alarde para ganar plata con ese tipo de cosas. Es como acá mismo el que habla de un judío que era mago y como vio que de esa forma, digamos, se entregaba el Espíritu Santo cuando Pedro le estaba en las manos, quiso comprar ese poder. ¿Amén? Hoy en día sucede eso. Hay pastores que solamente hacen alarde, pero con pura plata, que son los de la prosperidad. ¿Amén? Pero nosotros no somos de ese tipo. Si nosotros estamos acá es porque el Espíritu Santo nos tiene acá. Amén. Lo que me decía el Señor a mí es que tenemos que entender estas convicciones para dejar que el enemigo nos columpie. Porque cada vez el enemigo viene algo y nos columpia y igual que el niño dice, ya nada más, y ¡pum! Nada más, y ¡pum! Siento que nosotros tenemos poder para bajarnos del columpio. E incluso para retar. ¿Amén? Amén. El Espíritu Santo empieza a llenar a todos los hombres, a todos los discípulos, y empiezan a hacer señales y prodigios. Vemos a Pedro, que era el líder de este grupo, que dice la Escritura más adelante de que cuando él pasaba, tanta gente que venía, porque ellos hacían muchas señales y prodigios, que se ganaban a tratar de, por último, tocarle la sombra. Imagínense la fe de las personas, que con la sombra del apóstol, ¿verdad? Con la pura sombra, sanaran. Amén. Entonces, imagínense a qué nivel realmente es poderoso, o sea, a qué nivel Pedro, que solamente pasaba y su sombra sanaba a las personas. Es tremendo, es tremendo. Ver, si lo lleva al otro ámbito, yo no sé quién quiere ver visiones del Señor. A mí me gustan ver visiones del Señor. Quedo como toda una semana así anestesiado con eso. Vemos a Esteban que ve los cielos abiertos y a la diestra del Padre el Hijo de Dios, el Cordero Santo. Imagínense. Entonces, es cambiar el foco, ¿se da cuenta? Es pensar en cosas celestiales, es pensar en cosas espirituales. Amén. Yo siempre les he contado que mi don más precioso que yo quería era el don de lengua. Quería hablar lengua y se lo pedía, hasta que dejé de pedírselo porque nunca llegó. Pero cuando dejé de pedírselo, como al año, a los 2 años, el Señor de la nada me saca adelante un instrumento del Señor, me deja ahí, no me dijo nada, yo estaba esperando que viniera a decirme algo, una profecía, algo así, vaya a ser un gran... y
Y de la nada de repente me di cuenta que yo estaba vociferando palabras y yo no entendía y estaba hablando en lengua. Estaba hablando en lengua, o sea, vino de la nada. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros debiéramos anhelar esas cosas. Yo hoy en día nos veo a los cristianos, yo nos veo anhelando esas cosas. Nos veo anhelando ser más llenos del Espíritu Santo. Tener más sabiduría que les dé el Espíritu Santo, tener más conocimiento de la palabra, tener dones de sanidad, porque no, si vienen de parte del Señor, amén. Tener dones de profecía. Entonces, estamos enfocados en otras cosas. Estamos enfocados en que mi hermana se cambió de silla, ¿no? Puede ser la silla de ella, ¿por qué se cambió la silla de ella? ¿Quién viene entrando? Ay, no va a hacer nada. ¿Quién predica? No. Estamos enfocados en esas cosas. Y no deberíamos estar enfocados en esas cosas. Deberíamos estar enfocados en las cosas espirituales, celestiales. Porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. ¿Sabe que yo estudiaba y anoche me dio vergüenza y pena? Porque el Señor me dio un poquito más en el sentido de entender y comprender quién mora en mí. Es una pequeñita parte de Él, pero mora en mí. Y no ando tirando rayos ni nada, pero mi convicción es que el Señor está ahí. Porque Él me da poder para negarme. Él me da poder para hacer las cosas bien. En mi trabajo se trabaja con mucho dinero. Es muy fácil perder plata. Y nadie me pregunta por nada. Pero sin embargo, el Señor me ha dado esa capacidad de honestidad, de verdad, de sinceridad. Porque la carne tienta, hermanos, el dinero tienta. Pero el Señor me ha dado esa capacidad de no. A veces yo le digo, Señor, una vueltita corta. No. Y no. ¿Ustedes me entienden? Amén. Entonces, ahí yo veo que Dios es poderoso en mí. Amén. Dios le bendiga, hermano. Mujeres, en el caso de los hombres. Nosotros los hombres somos muy apasionados con ustedes, las mujeres. También los ojos se van, el pensamiento corre. Y ahí es donde está el Espíritu Santo frenándote, en el caso de nosotros los hombres. A las mujeres les pasa lo mismo, pero créanme que es menos que a nosotros. O sea, me refiero a la fuerza. Amén. Para mentir. A veces yo mismo me he encontrado en el baño del trabajo reprendiendo a mi maestro, ¿por qué dijiste eso? Si esto tiene que ser así. ¿Me entienden? Esas son las cosas que nosotros debemos trabajar en nuestro corazón a diario. De esa forma vemos cómo actúa el Espíritu Santo a cada momento en nuestro corazón, a cada momento. Y el Señor va revelando y va guiándonos y de alguna manera nos va, ¿verdad?, guiando en estos caminos que son tan difíciles hoy en día. Cuando voy manejando también se me adelanta alguien. A mí lo que más me carga es que alguien que no está haciendo la fila y se adelanta, o llega otro y se adelanta. ¿Sabe que es lo que más me da rabia? Y me dan ganas de agarrarlo, de tirarlo para atrás o decirle algo. Pero he aprendido a refrenar la lengua. Pero créanme que quedo con eso, pues. No me quedo callado, pero después tengo que llegar a las plantas y decirle, Señor, mi corazón tengo esto y no me lo he podido sacar, viene a la mente. Y el Señor en esa oración me limpia. Entonces se dan cuenta, es un trato diario. Es un trato donde a diario yo debo hablar con el Espíritu Santo y examinar mi corazón y sacar las cosas que son negativas. Todos sabemos. El Señor dice de que en el corazón de nosotros es pura maldad, puros deseos de maldad. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene que trabajar en nuestro corazón, Entonces es ahí donde está la pega suya y la pega mía. Cuando el Señor dice, toma tu cruz, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Verdad? De esa manera nosotros estamos demostrando amor por aquel Creador, por aquel Hijo que está a la diestra del Padre. Si nosotros no tenemos eso en nuestro corazón y estamos fijándonos, como le decía yo, que
¿Por qué si la silla café era de ese sentó en la azul? Y damos, y le damos, y le damos. Y podemos estar toda la semana en eso y no le damos permiso al Espíritu Santo para que trabaje en mi corazón. Entonces pierdo bastante tiempo en algo que es algo, un detalle, algo simple. Y sin embargo, dejo de que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón. Amén. ¿Se entiende, verdad? Este mismo Espíritu Santo es el que obraba en los apóstoles. ¿Quién se recuerda la pelea más grande que está escrita en la Biblia entre Pablo y Pedro? ¿Se recuerdan? También tenían discusiones, y tenían discusiones fuertes. Pablo en otra oportunidad a Pedro, delante de todo, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, obligas a los demás a circuncidarse? Porque estaba siendo hipócrita, porque antes que llegara, ¿verdad?, la comisión, Pedro compartía con los que no eran circuncidados, griegos, romanos y todo, estaba compartiendo. Y cuando llega la comisión, Pedro de a poco se empezó a correr, y Bernabé igual lo siguió, así como que, no, yo no me junto con ellos. Hipócrita, estaba recién compartiendo con ellos, y cuando llegó la comisión, estaba presentando otra chapa. Cosas que hacemos los seres humanos. Así es. Pero Pablo era como roble, y no era calladito, sino que de allá le dijo: Pedro, ¿cómo tú, siendo judío, obligas a ellos? Y él lo dejó con vergüenza. Y la otra discusión que tuvieron es que con Bernabé, que querían llevar a Marcos. El otro dijo que no, porque no le había ayudado en la vez anterior, en el viaje anterior, y ahí tuvieron una discusión. Al final uno cortó para allá a predicar y el otro cortó para acá a predicar. Si los hermanos vamos a tener discusiones, ¿me entienden? Pero es cómo manejamos esa discusión. Porque no tengo que quedar herido en mi corazón. No tengo que quedar con cosas en mi corazón contra mi hermano, contra mi hermana, contra el pastor, contra el hermano Ismael. Amén. No tienen que quedar con cosas, sino que tenemos que hablarnos y decirnos y pedirnos perdón. El Evangelio tiene 3 bases fundamentales. La primera y la principal es amor. Después viene el perdón. Y después viene la misericordia. Porque perdonar es fácil, pero a veces no se merece que lo perdonemos, pero Dios tuvo misericordia con nosotros, entonces hay que tener misericordia con nuestros hermanos, nuestras hermanas. Todos nos vamos a equivocar, todos. De una u otra manera, no hay perfecto, recuerde la Escritura, no hay ni siquiera uno. Y nosotros estamos en un proceso de santidad. No se olvide de eso. La gracia del Señor cubre esos errores. La gracia del Señor, la sangre de Jesús, cubre todos esos errores. Amén. Pero nosotros no somos quien para no perdonar al hermano, no perdonar al hermano. No somos quien para juzgar, porque la palabra dice que con la vara que yo juzgo, con la vara que yo mido. Esto es difícil, hermano, si la iglesia es muy difícil. Estamos aprendiendo, estamos en ese proceso de perdonar, de amar, de tener misericordia, de ser sinceros, de ser genuinos, de ser pacientes, de ser tolerantes, frutos del Espíritu. Pero vuelvo a insistir, si no le damos tiempo al Espíritu Santo para que trabaje en nuestro corazón, vamos a seguir pegados que por qué se sentó en la silla azul si debería ser sentado en la silla café. Si esa es la de él, todos los fines de semana se sienta ahí. Amén. El Señor les bendiga. Juan 14, 15 y 16. Juan 14, 15 y 16. Juan 14.
Amén. Dice la palabra del Señor. Leámosla todos juntos porque se nos pueden colgar. Amén. Sí. Si me amáis, guardad mis Mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Amén. ¿Se da cuenta quién mora en usted? Agarre ese texto y guárdelo en el corazón. El Espíritu Santo mora en usted. Amén. El mundo no lo conoce. El mundo no conoce esto. Por eso a nosotros de repente no entiende. El mundo no nos entiende a nosotros porque a veces andamos, lo que hicimos este día sábado, predicar a un Jesús, predicar el Evangelio. No nos entiende porque a nosotros ya no escuchamos música secular, sino que escuchamos música cristiana. No nos entiende porque, por ejemplo, en este caso, mi pastor, Marito, Johnny y otros hermanos se quieren introducir más en la palabra y están estudiando. La hermana Nedesta, la hermana Eugenia, creo que también está estudiando. Amén. El mundo no entiende esas cosas, porque el mundo era carrete, fiesta y después pelea y llanto. Amén. Pero Cristo ha cambiado nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo, aparte de enseñarnos, de guiarnos, también nos consuela. Dice, enviaré otro consolador. Enviaré otro maestro. Jesucristo para los judíos es profeta, pero también es maestro. Y el Espíritu Santo fue el que inspiró toda la Biblia. Cumple su profecía. Nos consuela, nos guía. Acuérdense la recomendación del Señor Jesucristo, dice de que Él va a perdonar todas las cosas. Toda blasfemia. Todo error. Todo lo que el hombre pueda en su insensatez hacer o decir. Pero una cosa no va a perdonar. Y es blasfemar contra el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta el nivel, la importancia que le dan al Espíritu del Señor? Pablo en otra parte dice atrás, dice que no contristemos al Espíritu Santo. Los que llevamos más años en el Evangelio, sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Sabemos que es parte de la deidad, es parte de la Trinidad de Dios. Amén. Entonces, démosle el lugar que se merece el Espíritu Santo. La hermana decía, muévete, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Como el Señor tocaba corazones, como el Señor va tocando nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo es poderoso, hermanos. Como le digo, usted lo tiene. Amén. ¿La iglesia tiene el Espíritu Santo? No es que vamos a andar tirando rayos como los que tiraba el pastor el sábado. Amén. Pero tenemos el Espíritu de Dios. Ese Espíritu nos da victoria a nosotros. Amén. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, pero algo mucho más allá. El Espíritu Santo es nuestro amigo. ¿Lo ha vivido de esa forma? Oiga, sabe que yo lo he vivido en una forma extraordinaria. A veces se me caen las lágrimas. Hace una semana, 2 semanas atrás, tiempo que no iba al cerro, llegué arriba y tuve esa conversación de amigo a amigo, así fue tan lindo, fue tan bonito. De verdad que necesitaba ese tiempo de amigo. Amén, porque a veces llegamos a la oración y lo adoramos, lo alabamos, le bendecimos al Señor, pero cuando llegamos
en esa otra instancia de amistad, créame que es reconfortante, ¿sabe? Que me sentí tan apañado, tan así, ya, dale, juega. Dios le bendiga. Amén. Yo sé que usted también ha vivido esos tiempos preciosos con el Señor. El Señor Jesucristo testificó, ya se los dije eso, que el Señor Jesucristo testificó de nuestro Padre. El Espíritu Santo está testificando del Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es el que va a culminar con la iglesia. El Espíritu Santo es el que va a entregarle la iglesia al esposo. Amén. El Espíritu Santo es el que está preparando a la novia, a usted, a mí. Nos está preparando para el novio. El novio va a venir y viene pronto. Gloria a Dios. Amén. Ya hay señales por todos lados. Gracias, Señor. El escenario cada vez más se prepara para este impacto que vamos a tener. Ahora mismo leía un texto que decían de que la tierra se abrió una falla antigua y que por esas fallas se está filtrando agua del mar, está cayendo hacia el centro de la tierra. ¿Será verdad? No será verdad, no sé, pero Cristo viene pronto. Amén. Nuestra seguridad es que el Señor viene por nosotros. Nuestra seguridad, esa es otra convicción, porque a veces también se nos mueve el piso cuando pensamos en nuestra familia. Escucha, mi hijo, mi hija, mis familiares. Yo confío en un Padre Celestial misericordioso. Yo confío en un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Y sé que Él no nos va a dejar para que nuestra familia sufra. Su palabra dice, cree tú y toda tu casa. Y toda tu casa será salva. Amén. El Espíritu Santo inspiró el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Mateo presenta a Jesús para los Mesías, lo presenta como Mesías para los judíos. El libro de Marcos, el Espíritu Santo inspira a este apóstol para que se le diga a los griegos y a los romanos que Jesús era el siervo de Dios. Era el siervo que vino a cumplir como un cordero ese sacrificio. Lucas lo presenta como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Amén. Y también se lo presenta a los griegos y romanos que estaban creyendo en este nuevo evangelio. Porque habían otros evangelios, habían otras, por decirlo así, leyendas que tenían todo país tiene una leyenda. Y por eso Lucas indaga tanto para que esta persona, que es Teófilo, pueda entender y comprender de qué forma sucedieron los hechos. Y Juan lo presenta prácticamente como Dios, como el Verbo de Dios. Amén. El Señor les bendiga. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ya se lo había comentado. El Espíritu Santo es el que va a llevar a la iglesia de Dios al encuentro de Jesús. Pero el Espíritu Santo necesita algo hoy. Y ese algo, yo por eso le decía, a mi hermana le dio así, si estuviera tirando dardos, le dio al medio. El Espíritu Santo necesita que usted le dé permiso hoy día para trabajar en su corazón. El Espíritu Santo necesita que usted le dé permiso para invertirlo de poder. Para que pueda ganar esas batallas que aún no puede ganar. Amén, Señor. El Espíritu Santo en este momento le quiere dar ese poder a los hombres para que puedan contrarrestar esas pasiones
esas concupiscencias que a veces nos atacan. El Espíritu Santo le quiere dar poder para que usted pueda proclamar bendición, reprender al enemigo. El Señor me decía, un niño de 12, de 10 años, con un maletín de 100 millones, no sabe lo que tiene en el maletín. Sabe que es plata, que es dinero, que se compra y todo, pero no sabe el valor que tiene ese maletín. Usted tiene algo similar en su corazón. Pero necesitamos saber ocuparlo. Necesitamos saber cómo hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Yo sé que a lo mejor han habido muchas reuniones donde siempre se hizo lo mismo. Pero hoy es el día que usted tiene la oportunidad de nuevamente decirlo, confesarlo, decirle, Señor, trabaja en mí. En esta área yo soy flaco, en esta área yo soy débil, en esta área te necesito. Cuando el enemigo me columpia, no hallo cómo bajarme al columpio. Cuando vienen los procesos, no hallo cómo salir del proceso. En este momento el Espíritu Santo necesita que usted le dé luz verde. Necesita que usted le dé permiso para trabajar en su vida. Muchas veces llevamos años en el Evangelio y seguimos con las mismas pruebas. La prueba viene un año y reprobamos. La prueba viene al siguiente año y reprobamos. Y así vamos y vamos. 3 pilares. Amor, perdón, misericordia. Amor, perdón, misericordia. Si tenemos uno de estos niveles, no lo tenemos alineado con el Espíritu Santo, el Señor no puede trabajar. Porque el Señor trabaja en los corazones limpios. El Señor trabaja en las mentes limpias. Cuando hay deseo en el corazón de querer de Dios, cuando hay deseo en el corazón de perdonar, el Señor trabaja. Cuando hay deseo en el corazón de tener misericordia porque se equivocó, porque dijo algo, porque me dijo, no me dijo, pero cuando estoy dispuesto a perdonar, cuando estoy dispuesto a tener misericordia, cuando estoy dispuesto a amar, sin importar el por qué, el Espíritu Santo empieza a orar. Gloria a Dios. El Espíritu Santo empieza a hacer grandes cosas en usted. Así es, Señor. Pero hoy el Señor necesita que usted le hable y le diga, trabaja en mí. Por favor, tienes todas las puertas de mi corazón abiertas. Tienes todos los pensamientos, hasta los más íntimos que yo creo que tú no sabes. Ahí están, delante de ti. Perdóname. Son pensamientos que sé que no debo tener. Son sentimientos que sé que no debo tener. O a veces estamos tan convencidos de saber que nosotros sabemos y no sabemos nada. Bajemos los brazos y permitamos que el Espíritu Santo haga. Gloria a Dios. Cierren sus ojitos. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor amado. Yo primeramente, Señor, Dios mío, me arrodillo delante de ti, Señor, y te pido perdón, Señor amado, si en algo, Dios mío,